Sospechaba que maltrataban a su madre, entonces colocó cámaras de seguridad en la residencia de su madre. Cuando vio las grabaciones quedó en shock. Era una mañana soleada cuando Martín decidió visitar a su madre en la residencia de ancianos. Aunque las obligaciones diarias de su trabajo habían limitado el tiempo que podía dedicarle, siempre había sentido que aquel lugar era el adecuado para ella. La residencia había sido recomendada como un entorno seguro, con profesionales atentos y un ambiente tranquilo donde los ancianos podían disfrutar de sus últimos años. Sin embargo, aquel día, algo diferente lo empujó a visitarla sin previo aviso. Martín no era de los que solían dejarse llevar por corazonadas, pero esa vez sintió una extraña urgencia. Mientras manejaba hacia la residencia, intentó calmar la inquietud que se le había instalado en el pecho, recordándose que seguramente no había ningún motivo para preocuparse. Al llegar, todo parecía estar en orden, los ancianos paseaban por el jardín bajo el cálido sol, las enfermeras charlaban entre ellas y el ambiente transmitía una calma que, en teoría, debía ser reconfortante. Sin embargo, cuando Martín entró en la habitación de su madre, esa sensación de paz se desvaneció por completo. Allí estaba ella, sentada en su silla de ruedas, mirando por la ventana con una expresión que Martín no recordaba haber visto antes. Su madre, que siempre había sido una mujer fuerte, de carácter firme, ahora parecía una sombra de sí misma. Su rostro mostraba un cansancio profundo, y sus manos temblaban ligeramente sobre su regazo. «Hola, mamá», dijo Martín con una sonrisa, intentando ocultar la incomodidad que comenzaba a invadirlo. «¿Cómo te encuentras hoy?». La sonrisa que le devolvió su madre fue débil, casi forzada, y sus ojos, antaño llenos de vida, carecían del brillo que siempre los había caracterizado. Ella, que solía recibirlo con alegría y bromas, esta vez parecía apagada, distante. «Estoy bien, hijo», respondió en un susurro, evitando mirarlo directamente. Martín frunció el ceño. Algo en el tono de su madre lo inquietó. No era solo el cansancio, ni la fragilidad que inevitablemente venía con los años. Había algo más profundo, algo oscuro, que parecía estar carcomiéndola desde dentro. Cuando intentó tomarle la mano, ella la apartó con una rapidez que lo sorprendió, como si el contacto físico le resultara incómodo o incluso doloroso. «Mamá, ¿qué te pasa?», preguntó, tratando de mantener la calma, aunque por dentro la preocupación empezaba a crecer. «Te noto, diferente. ¿Ha ocurrido algo?». Su madre se movió nerviosa en la silla, evitando su mirada, como si cada palabra que estuviera por decir fuera una carga demasiado pesada. Por un momento, Martín pensó que ella le confesaría lo que fuera que la tenía tan inquieta, pero en lugar de eso, su voz se convirtió en un susurro apenas audible. «No es nada, hijo. No te preocupes por mí». Martín supo en ese instante que su madre no le estaba diciendo la verdad. Algo no andaba bien, y aunque ella intentaba ocultarlo, la tensión en su rostro, el miedo en sus ojos, lo confirmaban. No insistió de inmediato, no quería forzarla, pero sabía que tenía que averiguar qué estaba pasando. Las respuestas evasivas no encajaban con la mujer que él conocía, y eso solo lo llenaba de más preocupación. A lo largo de la visita, los pequeños detalles comenzaron a acumularse. Su madre apenas tocaba la comida que le habían servido, y cada vez que una cuidadora entraba en la habitación, ella bajaba la cabeza y evitaba cualquier tipo de contacto visual. Martín también notó que las cuidadoras parecían distraídas, desinteresadas, como si su madre fuera una carga más en su rutina diaria. El ambiente de calma que había percibido al llegar ahora le parecía solo una fachada. Algo más profundo y perturbador estaba ocurriendo en ese lugar, y Martín no podía ignorar la creciente sensación de inquietud que lo consumía. Cuando llegó el momento de despedirse, el abrazo de su madre fue tan frágil como su sonrisa. Salió de la habitación con una sensación de impotencia que no podía sacudirse, como si algo oscuro estuviera acechando a su madre y él no pudiera hacer nada para detenerlo. Pero Martín sabía que esa no sería su última visita inesperada. Había algo oculto en esa residencia, y él estaba decidido a descubrir qué era. Los días que siguieron a aquella inquietante visita, Martín no podía sacarse de la cabeza el comportamiento de su madre. Esa expresión de cansancio, esa actitud evasiva,
Todo en ella le gritaba que algo no estaba bien, pero lo que más lo perturbaba era la forma en que se había retraído cada vez que las cuidadoras se acercaban. Las imágenes de su madre, tan vulnerable, lo perseguían día y noche. Intentó convencerse de que quizás todo había sido producto de su imaginación, que su madre simplemente estaba teniendo un mal día. Pero una parte de él, esa intuición que lo había empujado a ir sin previo aviso, le seguía susurrando que no debía ignorar lo que había visto. No podía quedarse de brazos cruzados. Después de darle muchas vueltas, decidió llamar a la residencia para preguntar si habían notado algo inusual en su madre. Cuando una encargada le atendió, intentó sonar lo más despreocupado posible, aunque el nudo en su estómago delataba su preocupación. Hola, soy Martín Hernández, el hijo de Luisa Hernández. Estuve de visita hace unos días y noté que mi madre estaba algo más apagada de lo habitual. ¿Podrían decirme si han visto algún cambio en su comportamiento? La respuesta fue fría, casi mecánica, como si el personal estuviera entrenado para minimizar cualquier preocupación. No hemos notado nada fuera de lo común, señor Hernández. Su madre está bien. A veces los residentes tienen días mejores y otros no tanto, pero eso es parte del proceso natural en su condición. Martín frunció el ceño. La indiferencia en el tono de la mujer no hizo más que aumentar sus sospechas. Era como si cada palabra estuviera calculada para no levantar alarmas, pero él no se dejó convencer. Entiendo, respondió, sin ocultar la insatisfacción en su voz. Pero me gustaría que le hicieran un chequeo adicional, solo para estar seguro de que todo está bien. La encargada, claramente irritada por la insistencia, le aseguró que revisarían a su madre, pero le dejó claro que no había razones para alarmarse. Sin embargo, esa respuesta solo confirmó lo que Martín ya sabía en su interior: algo andaba mal, y nadie más que él parecía dispuesto a averiguarlo. Días después, incapaz de sacarse la preocupación de encima, decidió hacer una segunda visita a la residencia, esta vez sin avisar. Llegó temprano, esperando sorprender a todos y ver con sus propios ojos lo que realmente estaba sucediendo. Cuando entró en la habitación de su madre, su corazón se hundió. El estado de su madre era incluso más preocupante que la vez anterior. Estaba sentada en su sillón, como siempre, mirando hacia la ventana. Pero esta vez, su rostro mostraba señales de agotamiento extremo. Su mirada estaba completamente perdida, como si el peso de algo invisible la estuviera aplastando. Cuando lo vio entrar, esbozó una débil sonrisa, pero su voz sonó apenas un murmullo. Dijo: no esperaba verte tan pronto. Martín se acercó y se sentó junto a ella. Quería preguntarle directamente qué estaba pasando, pero temía que ella volviera a evadir el tema, como lo había hecho la última vez. Aún así, no podía quedarse callado. Mamá, no he dejado de pensar en ti desde la última vez que vine. ¿Estás bien, de verdad? Esta vez, su madre lo miró. Sus ojos, llenos de una tristeza tan profunda que a Martín le rompió el corazón, parecían querer decir algo, pero no lo lograban. Al abrir la boca, pareció detenerse, como si morderse la lengua fuera más seguro que hablar. Luego, sin decir nada más, se levantó con esfuerzo y se acercó a la ventana, como si el simple acto de hablar le costara demasiado. Todo está bien, hijo. No te preocupes por mí. Martín sabía que no era cierto. Su madre siempre había sido directa y sin miedo a decir lo que pensaba. Ahora, algo la retenía. Algo la hacía callar. Y cada vez que él trataba de tocar el tema, ella se alejaba, como si cualquier palabra fuera un riesgo. Lo que antes había sido una corazonada ahora se estaba convirtiendo en una certeza aterradora. Mientras hablaban de temas triviales, como el clima y el trabajo, Martín no podía dejar de observar. Era algo que estaba debajo de la superficie, una tensión que lo impregnaba todo. No solo en su madre, sino en el entorno. Durante la conversación, dos cuidadoras entraron en la habitación, pero la escena que se desarrolló fue inquietante. Las mujeres intercambiaron unas pocas palabras entre ellas, revisaron a su madre de forma rápida y desinteresada, y salieron sin siquiera mirarlos a él o a su madre. Todo sucedió en cuestión de segundos, pero Martín no pudo ignorar lo que vio: su madre se había tensado en cuanto ellas cruzaron la puerta.
El miedo en sus ojos era palpable. Mamá, ¿qué pasa cuando estas cuidadoras están aquí? Preguntó Martín, en un tono bajo, pero serio. Ella no contestó. No necesitaba hacerlo. Su reacción hablaba por sí sola. Cada vez que las cuidadoras estaban cerca, ella evitaba mirarlas, como si temiera hacer algo que pudiera llamar su atención. Y eso no era normal. Martín salió de la residencia con el corazón apretado. Lo que había visto confirmaba todas sus sospechas, algo oscuro estaba ocurriendo allí. Su madre no solo estaba triste o cansada, estaba aterrorizada. Y, aunque ella no se lo dijera directamente, Martín sabía que no podía quedarse quieto. No podía permitir que el silencio siguiera siendo su única opción. Esa misma noche, mientras revisaba una y otra vez lo que había presenciado, tomó una decisión. Si su madre no podía contarle lo que estaba sucediendo, él encontraría la manera de averiguarlo por su cuenta. Y si tenía que cruzar límites para protegerla, lo haría sin dudarlo. Pasó las horas siguientes buscando en internet hasta que dio con lo que necesitaba, cámaras ocultas. Si el personal de la residencia estaba abusando de la confianza de los residentes, él lo sabría, aunque tuviera que vigilarlo todo sin que nadie se diera cuenta. Al día siguiente, Martín se levantó con una mezcla de determinación y miedo. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cruzaba una línea, pero ya no confiaba en la residencia. La sensación de impotencia que lo había consumido desde la última visita no le dejaba otra opción. Su madre no podía hablar, o peor aún, tenía miedo de hacerlo, y Martín estaba dispuesto a averiguar por qué. El plan era simple, colocar una pequeña cámara oculta en la habitación de su madre. Discreta, imperceptible. Nadie se daría cuenta. Cuando la cámara llegó, Martín la sostuvo entre sus manos, pequeña y silenciosa, como si cargara un secreto poderoso. Esa noche, repasó una y otra vez dónde la colocaría. No podía arriesgarse a que la descubrieran. Su madre no debía saberlo, pero tampoco el personal. Si todo salía bien, en cuestión de días sabría exactamente qué estaba sucediendo. 2 días después, Martín regresó a la residencia sin previo aviso. Saludó al personal como lo hacía siempre, manteniendo una fachada de normalidad, aunque por dentro sentía el corazón latir con fuerza. Al entrar en la habitación de su madre, la encontró en la misma posición que la vez anterior, sentada junto a la ventana, mirando al horizonte, con esa expresión perdida que tanto lo perturbaba. «Hola, hijo, otra vez por aquí», dijo ella en un susurro, intentando sonreír, aunque su tono seguía siendo apagado. Martín intentó mantener la calma, conversando sobre temas triviales, pero su mente estaba enfocada en el momento adecuado para ejecutar su plan. Finalmente, su madre se excusó para ir al baño, y Martín supo que ese era el momento. Rápidamente sacó la pequeña cámara y la escondió en un estante alto, entre unos libros que su madre rara vez tocaba. Desde allí, tendría una vista clara de la cama y el sillón, los 2 lugares donde su madre pasaba la mayor parte del tiempo. Cuando su madre regresó del baño, Martín ya estaba sentado de nuevo, con la cámara perfectamente oculta. La culpa lo carcomía, pero la necesidad de protegerla era más fuerte. Pasó unos minutos más con ella, despidiéndose con un abrazo antes de regresar a su casa. Esa noche, cuando Martín se sentó frente a su computadora, conectó la cámara y comenzó a revisar las primeras horas de grabación. Al principio, todo parecía normal. Su madre se sentaba tranquilamente, mirando por la ventana o descansando en su sillón. Algunas enfermeras entraban de vez en cuando, revisaban su estado y salían de la habitación con un aire de rutina. Pero luego, alrededor de las 9 de la noche, algo cambió. Martín se inclinó hacia adelante cuando vio entrar a una cuidadora diferente, una mujer que no había visto durante sus visitas diurnas. La cuidadora no se molestó en saludar a su madre ni en preguntarle cómo estaba. En lugar de eso, su actitud era fría y despectiva. Se acercó a la cama y, con brusquedad, comenzó a mover las sábanas para que su madre se acomodara más rápido. «Vamos, Luisa, muévete, que no tengo todo el día», gruñó la mujer con impaciencia. Martín sintió que la sangre le hervía. Observó cómo su madre, visiblemente agotada, intentaba cooperar,
pero la cuidadora no mostraba la más mínima compasión. Con un leve empujón, la ayudó a ponerse en la cama, pero lo hizo con tal brusquedad que casi la hizo caer. Martín contuvo la respiración mientras sus puños se apretaban contra el borde de la mesa. Sabía que lo que estaba viendo no era un malentendido ni un descuido. Era maltrato, puro y cruel. La cuidadora no dijo una palabra más. Terminó de colocar a su madre en la cama y salió de la habitación con la misma frialdad con la que había entrado, como si nada de lo que acababa de hacer tuviera la más mínima importancia. Pero para Martín, aquello era devastador. Su madre, que había sido siempre una mujer fuerte, ahora parecía indefensa, obligada a soportar en silencio la violencia emocional y física de una mujer que se suponía debía cuidarla. Cerró la computadora de golpe, incapaz de seguir viendo. El corazón le latía con fuerza, y su mente se inundaba de rabia e impotencia. Durante unos minutos, se quedó en la oscuridad, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. Pero en el fondo, ya sabía lo que tenía que hacer. Esto no era un simple incidente, no era un mal día o una excepción. Era un patrón. Y si esa cuidadora había tratado así a su madre, probablemente lo había hecho con otros residentes. Esa noche apenas pudo dormir. La imagen de su madre, débil y temerosa, se repetía una y otra vez en su cabeza. Sabía que lo que había visto era solo el principio, y que si quería descubrir la verdad completa, debía seguir grabando. Necesitaba más pruebas, más evidencia, para enfrentarse a la residencia y asegurarse de que esos abusos no continuaran. Al día siguiente, cuando revisó las grabaciones de nuevo, encontró algo que lo dejó helado. Cerca del amanecer, la misma cuidadora volvió a entrar en la habitación de su madre, pero esta vez su actitud era diferente. Se movía de forma más sigilosa, como si supiera que no debía ser vista. Martín observó, con el corazón en un puño, cómo la mujer abría el cajón junto a la cama de su madre y comenzaba a revolver entre sus pertenencias. Sacó un pequeño estuche de joyas y, tras observar con desdén el contenido, tomó un anillo y lo guardó en su bolsillo. No vale mucho, pero es suficiente para mí, susurró la cuidadora antes de salir de la habitación, con una sonrisa torcida en el rostro. Martín se quedó inmóvil frente a la pantalla. No solo estaban maltratando a su madre, ahora también la estaban robando. El nivel de abuso que acababa de presenciar era mucho mayor de lo que jamás había imaginado. Sentía rabia, impotencia y una profunda tristeza. No podía permitir que aquello continuara. Sabía que lo que había visto era suficiente para actuar, pero no podía precipitarse. Necesitaba más pruebas. Sabía que una sola grabación podía ser ignorada, podía ser minimizada por el personal. Tenía que seguir grabando, documentar cada segundo, hasta que no hubiera lugar a dudas sobre lo que estaba ocurriendo en esa residencia. Cada noche que pasara su madre seguiría en peligro, y Martín no podía soportar la idea de que ella siguiera sufriendo en silencio. Decidió que seguiría adelante, y que esta vez no descansaría hasta que todo el mundo supiera lo que estaba ocurriendo en ese lugar, y hasta que su madre, y todos los demás residentes, estuvieran a salvo. Durante las noches siguientes, Martín continuó revisando las grabaciones con una mezcla de ansiedad y determinación. Su rutina se había vuelto un ciclo casi obsesivo: ir al trabajo, visitar a su madre, y luego pasar horas frente a la computadora, revisando cada detalle de lo que sucedía en su habitación mientras él no estaba. Sabía que lo que había visto era solo el principio, pero nada podía haberlo preparado para las horribles revelaciones que estaban por venir. Al principio, todo parecía más o menos igual. Las cuidadoras entraban y salían de la habitación de su madre con indiferencia, realizando sus tareas de forma mecánica, casi como si su madre fuera un objeto en lugar de una persona. No había amabilidad en sus gestos, ni siquiera una palabra de aliento. La rutina de maltrato emocional continuaba, pero no era suficiente para Martín. Sabía que necesitaba algo más contundente, algo que demostrara que lo que estaba ocurriendo no era un hecho aislado, sino un patrón de abuso sistémico. Fue en la tercera noche de grabaciones cuando algo nuevo llamó su atención. Eran casi las 3 de la madrugada cuando una enfermera entró en la habitación. Martín no la había visto antes, pero su actitud fría y calculadora lo puso en alerta de inmediato.
La cámara la captó mientras revisaba los aparatos médicos al lado de la cama de su madre, pero lo hizo con tal rapidez que solo podía significar una cosa: desinterés. Entonces, justo cuando Martín estaba a punto de pasar al siguiente tramo de la grabación, la vio hacer algo que le heló la sangre. La enfermera miró hacia la puerta, asegurándose de que nadie la estuviera observando, y luego, con una calma escalofriante, se dirigió hacia el pequeño armario junto a la cama de su madre. Martín se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en la pantalla, mientras la enfermera abría el cajón y empezaba a rebuscar entre las pertenencias de su madre. Sacó una pequeña botella de medicamentos y, sin dudarlo, la deslizó dentro del bolsillo de su uniforme. El corazón de Martín se aceleró. No solo estaban maltratando a su madre, ahora también estaban robando los medicamentos que ella necesitaba. La gravedad del acto era insoportable. Aquello no solo ponía en peligro la salud de su madre, sino que demostraba que lo que había presenciado antes no era un caso aislado. Este tipo de abusos se repetían, y el personal actuaba con total impunidad, como si supieran que nadie los estaba vigilando. Excepto que ahora Martín sí lo hacía. Cada segundo de aquella grabación se sintió eterno. Vio cómo la enfermera cerraba el cajón, echaba una última mirada a su madre, y salía de la habitación con la botella de medicamentos guardada de manera furtiva. Pero su madre, frágil y vulnerable, ni siquiera había abierto los ojos. Ella no sabía lo que acababa de suceder, y eso rompió el corazón de Martín. Apagó la computadora con una mezcla de rabia y desesperación. Sabía que esto no podía esperar más. El maltrato físico y verbal ya era inaceptable, pero el robo de medicamentos lo llevaba todo a otro nivel. Esto no solo era un abuso emocional, ahora estaba poniendo en riesgo la vida de su madre. No podía soportar la idea de que cada noche ella estuviera sola, indefensa, bajo el poder de personas que la trataban como una carga. Esa misma mañana, después de otra noche sin apenas dormir, Martín tomó una decisión difícil pero necesaria: necesitaba contarle a alguien más lo que estaba ocurriendo. Hasta ese momento, había mantenido todo en silencio, tratando de proteger a su hermana, Marta, del dolor de saber la verdad. Pero ahora sabía que no podía continuar solo en esto. Era demasiado grande. Llamó a Marta esa misma tarde. «Marta, necesito hablar contigo sobre mamá», dijo, su voz tensa, tratando de controlar la rabia que sentía. «¿Qué pasa? ¿Está bien?», respondió ella, notando al instante el tono de su hermano. Martín le contó todo. Le habló del maltrato que había visto, del empujón que casi había hecho caer a su madre, de la frialdad con la que las cuidadoras la trataban. Pero lo que más impactó a Marta fue cuando Martín mencionó el robo de los medicamentos. Ella guardó silencio durante un momento, asimilando la gravedad de lo que acababa de escuchar. «Martín, esto es muy grave», dijo Marta finalmente, su voz apenas un susurro. «No podemos dejar que sigan haciendo esto. Pero antes de hacer algo drástico, necesitamos asegurarnos de que mamá esté a salvo». Martín asintió, aunque sabía que su hermana no podía verlo. Marta siempre había sido más sensata, más cautelosa. Y aunque él quería irrumpir en la residencia y exigir respuestas, sabía que ella tenía razón. No podían arriesgarse a poner a su madre en una situación aún más peligrosa. «Tienes razón», dijo Martín con un suspiro. «Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. Necesitamos un plan». Fue Marta quien sugirió lo que Martín sabía que debían hacer desde el principio: hablar con un abogado. Alguien que pudiera guiarlo sobre cómo proceder sin poner en peligro a su madre. Necesitaban ayuda profesional para manejar una situación tan delicada, y aunque la idea de llevar el asunto a la legalidad asustaba a Martín, sabía que era lo correcto. Esa misma tarde, Martín se reunió con un abogado especializado en casos de negligencia y maltrato en residencias de ancianos. Llevó consigo todas las pruebas, las grabaciones que mostraban los empujones, el maltrato verbal y, por supuesto, el robo de medicamentos. El abogado, un hombre serio y de expresión grave, escuchó con atención mientras revisaba las grabaciones. «Esto es mucho más grave de lo que parece a primera vista, Martín», dijo el abogado mientras observaba los videos. «No estamos hablando solo de maltrato.
El robo de medicamentos podría poner en peligro la vida de tu madre y de otros residentes. Es posible que estemos ante una red de abusos mucho más grande. Las palabras del abogado dejaron a Martín atónito. Aunque él ya sospechaba que su madre no era la única víctima, escuchar que esto podía ser un problema sistemático era devastador. Sabía que no podía quedarse callado. Lo que había descubierto era más grande de lo que imaginaba. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Martín, desesperado. Necesito sacar a mi madre de allí, pero también quiero que los responsables paguen por lo que han hecho. El abogado lo miró con comprensión. Lo primero es asegurarnos de que tu madre esté a salvo. Te ayudaré a gestionar su traslado a otra residencia. Una vez que ella esté fuera de peligro, podemos presentar una denuncia formal. Con las pruebas que has recopilado, tenemos un caso sólido. Pero no solo vamos a por la cuidadora o la enfermera. Esto va más allá. Vamos a por la residencia entera. Martín asintió. Sentía una mezcla de alivio y miedo. Sabía que estaba tomando el camino correcto, pero también sabía que esto no iba a ser fácil. Sacar a su madre de ese lugar sería complicado, pero lo más importante era protegerla. 2 días después, Martín y su hermana lograron trasladar a su madre a una nueva residencia. El proceso fue estresante, lleno de trámites y obstáculos, pero cuando llegaron al nuevo lugar, Martín supo que había hecho lo correcto. La nueva residencia era todo lo que la anterior no había sido, el personal era cálido y atento, y su madre, aunque un poco confundida por el cambio, parecía más tranquila. ¿Por qué me trajiste aquí, hijo?, preguntó su madre, con una mezcla de sorpresa y alivio. Quiero que estés en un lugar donde te cuiden mejor, mamá. Aquí estarás más cómoda, respondió Martín, sin entrar en detalles. Ella asintió, confiando en su hijo, y por primera vez en semanas, Martín se sintió aliviado. Su madre estaba a salvo. Ahora, podía concentrarse en lo que vendría después, hacer justicia. Pero aunque había logrado sacar a su madre de peligro, Martín sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Lo que había descubierto en la residencia anterior no solo debía ser denunciado, sino que debía asegurarse de que los responsables pagaran por lo que habían hecho, no solo a su madre, sino a todos los residentes que habían sufrido en silencio. Con su madre finalmente a salvo en una nueva residencia, Martín sintió una mezcla de alivio y tensión. Por un lado, había logrado protegerla de los abusos a los que había estado sometida, pero por otro, sabía que el verdadero conflicto apenas comenzaba. Mientras estaba sentado en su apartamento, las grabaciones que había recopilado se repetían en su cabeza una y otra vez, la cuidadora empujando a su madre, el robo del anillo, los medicamentos sustraídos. Y la frialdad deshumanizante con la que el personal la trataba. El abogado había sido claro, tenían un caso sólido, pero enfrentarse a una residencia de ancianos no era tarea sencilla. Las instituciones de este tipo solían estar respaldadas por cadenas corporativas que intentaban silenciar cualquier denuncia antes de que el escándalo pudiera hacerles daño. Aún así, Martín no estaba dispuesto a rendirse. Sabía que tenía que tomar medidas, pero cada paso debía ser calculado con precisión. Había mucho en juego, no solo para su madre, sino también para los demás residentes que aún estaban en peligro. Esa noche, mientras miraba las últimas grabaciones, la rabia lo consumía de nuevo. Aunque su madre ya no estaba allí, otras personas seguían sufriendo, invisibles a los ojos del mundo. Los detalles de cada escena lo hacían temblar de impotencia, pero también lo llenaban de una convicción renovada. Sabía que no podía enfrentarse solo a la residencia, necesitaba más pruebas y aliados. Necesitaba asegurarse de que lo que estaba a punto de hacer fuera lo suficientemente contundente para derribar los muros de silencio que la administración de la residencia seguramente trataría de levantar. Al día siguiente, Martín volvió a la residencia, esta vez no para visitar a su madre, sino para observar de cerca lo que sucedía en los pasillos. Caminaba con una mezcla de rabia contenida y atención máxima, mirando cómo las cuidadoras interactuaban con los ancianos, buscando cualquier señal de maltrato. Notó que muchos de los residentes parecían tan apagados como lo había estado su madre, con miradas ausentes y cuerpos que, aunque físicamente presentes, parecían llenos de una profunda resignación.
mientras caminaba por el pasillo, se encontró con una mujer que reconoció de visitas anteriores. Era la hija de Estela, una anciana que solía sentarse junto a la ventana, al igual que su madre. Martín se acercó con cautela, sabiendo que no podía revelar demasiado de inmediato, pero sintiendo la necesidad de conectar con alguien que pudiera estar viviendo lo mismo que él. Hola, soy Martín, el hijo de Luisa. Mi madre estaba aquí hasta hace poco, pero la he trasladado a otro lugar, comenzó, tratando de sonar casual. La mujer, que parecía preocupada, lo miró con curiosidad. Sí, recuerdo a tu madre. Siempre estaba tan tranquila, mirando por la ventana. ¿Cómo está? Preguntó con genuino interés. Está mejor ahora, pero la verdad es que la trasladé porque no me sentía cómodo con la forma en que la estaban tratando aquí, respondió Martín, midiendo cada palabra. La mujer frunció el ceño y, después de un breve silencio, bajó la voz. No me sorprende, dijo, con un tono amargo. Mi madre ha estado quejándose de lo mismo. No la tratan bien. A veces la encuentro temerosa, y cada vez que intento hablar con el personal, me dicen que es cosa de la edad, que está confundida. Martín sintió que un nudo se formaba en su estómago. Sabía que no estaba solo en esta lucha, pero escuchar a otra persona confirmar sus sospechas lo llenó de una mezcla de miedo y determinación. ¿Alguna vez has notado algo más allá de eso? Preguntó Martín, con cautela. Algo más grave. La mujer lo miró, dudando por un momento, antes de hablar en voz baja, casi como si tuviera miedo de que alguien más la escuchara. Mi madre me dijo que una vez una de las enfermeras la empujó cuando intentaba levantarse de la cama. Al principio, pensé que estaba exagerando, pero, ahora no estoy tan segura. Todo aquí parece estar mal. Hay algo, oscuro. Martina sintió, sabiendo que había encontrado una aliada. Aún no podía revelar todo lo que había descubierto, pero ya tenía una base sobre la que empezar. Sabía que necesitaría más testimonios como el de aquella mujer para construir un caso sólido, uno que no solo expusiera a las cuidadoras involucradas, sino que desmantelara el sistema completo de negligencia y abuso en la residencia. Escucha, creo que lo que estamos enfrentando aquí es mucho más grave de lo que pensamos, dijo Martín en un tono bajo y decidido. Estoy recopilando pruebas sobre lo que está pasando. Mi madre fue maltratada, y no puedo permitir que esto siga ocurriendo. Estoy trabajando con un abogado para presentar una denuncia formal. La mujer lo miró con sorpresa al principio, pero pronto su rostro reflejó una mezcla de alivio y determinación. ¿De verdad vas a hacer eso? Preguntó, con la esperanza brillando en su voz. Sí. Y si necesitas ayuda, cuenta conmigo. Mi madre no merece esto, y si la tuya ha pasado por lo mismo, entonces hay muchas más personas afectadas. Con el apoyo de aquella mujer, Martín comenzó a trazar un plan más claro. No solo tenía las pruebas grabadas del maltrato a su madre, sino que ahora estaba recopilando testimonios de otros familiares. Sabía que la residencia intentaría negar o minimizar las acusaciones, pero con la ayuda de su abogado y el creciente número de testigos, se sentía más preparado que nunca para enfrentarlos. Los días que siguieron fueron de trabajo incansable. Martín, con la ayuda de su abogado, recopiló más información y testimonios, construyendo un caso cada vez más fuerte. No solo era el maltrato físico y emocional que su madre había sufrido, sino también el robo de medicamentos, el desinterés generalizado por el bienestar de los residentes y la falta de supervisión adecuada por parte de la administración. Cada detalle que descubría lo enfurecía más, pero también lo impulsaba a seguir adelante. Finalmente, el abogado le comunicó que estaban listos para dar el siguiente paso. Martín, lo que tenemos aquí es un caso sólido, dijo el abogado con tono grave, pero optimista. Las pruebas son irrefutables. Con los testimonios adicionales y las grabaciones, las autoridades no tendrán otra opción más que intervenir. Este caso no solo expone a unas pocas cuidadoras, sino a la administración completa. Estamos listos para presentar la denuncia. Martín asintió, aunque sentía el peso de lo que venía. Sabía que la batalla sería larga y difícil, pero estaba listo.
Ya no se trataba solo de su madre, sino de proteger a todos aquellos que habían sido víctimas de un sistema que los había abandonado. El día que presentaron la denuncia formal, Martín sintió una mezcla de alivio y nerviosismo. Sabía que el proceso podría llevar tiempo, que las repercusiones legales y mediáticas serían intensas, pero lo que más le importaba era que, por fin, alguien estaba prestando atención. La verdad estaba saliendo a la luz, y la residencia no podría seguir ocultando lo que había estado haciendo. Martín sabía que no podía detenerse ahora. Había dado el primer paso hacia la justicia, pero el camino aún era largo. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba haciendo lo correcto. Por su madre, por Estela, por todos los que habían sufrido en silencio. El día en que se presentó la denuncia formal ante las autoridades fue el comienzo de una cadena de eventos que Martín había anticipado con una mezcla de ansiedad y esperanza. Mientras entregaba las grabaciones y los testimonios que había reunido, sentía el peso de la responsabilidad en sus hombros. Sabía que lo que estaba a punto de desencadenar no sería fácil, pero también sabía que era necesario. La residencia de ancianos ya no podía esconder lo que había estado ocurriendo detrás de sus puertas cerradas. Las autoridades locales no tardaron en reaccionar. El volumen de pruebas que Martín había presentado, junto con los testimonios de otros familiares, fue suficiente para iniciar una investigación oficial. Apenas unos días después, la residencia fue notificada de que una inspección sorpresa tendría lugar. Martín se enteró de la noticia a través de su abogado, quien lo llamó para informarle que las autoridades estaban actuando más rápido de lo esperado debido a la gravedad de las acusaciones. Martín, ya han iniciado el proceso, le dijo el abogado con un tono de seriedad mezclado con alivio. Van a inspeccionar la residencia de arriba a abajo. Con las pruebas que les diste, no pueden ignorar lo que está ocurriendo. Martín asintió, sintiendo una mezcla de emociones. Por un lado, estaba contento de que todo estuviera avanzando, por otro, sabía que esto solo era el comienzo. La residencia seguramente intentaría defenderse, minimizar las acusaciones y tal vez incluso encubrir parte de la verdad. Pero él estaba decidido a seguir adelante, sin importar las tácticas que utilizaran. Los inspectores llegaron a la residencia sin previo aviso, revisando cada rincón, entrevistando al personal y a los residentes. Las primeras semanas de la investigación fueron intensas. Se revisaron los registros de atención, los informes médicos y se realizaron entrevistas a varios miembros del personal, que comenzaron a ponerse nerviosos ante las preguntas incisivas de los investigadores. Algunos empleados comenzaron a hablar, admitiendo que habían notado comportamientos extraños por parte de las cuidadoras, pero que nunca habían dicho nada por temor a represalias. Otros, en cambio, se mostraron reticentes, defendiendo la residencia y tratando de justificar lo injustificable. Durante todo este tiempo, Martín mantuvo contacto constante con su abogado, quien le informaba de cada avance. Se enteró de que varios empleados clave, incluidos algunos supervisores y, sorprendentemente, el propio director, habían sido suspendidos de manera temporal mientras continuaba la investigación. Las acusaciones de negligencia y maltrato eran demasiado graves como para ignorarlas. Pero lo que más impactó a Martín fue cuando supo que algunas de las cuidadoras que aparecían en las grabaciones habían sido detenidas. Las autoridades no solo las acusaban de maltrato, sino también de robo, dado que las pruebas grabadas por Martín incluían la sustracción de los medicamentos y las joyas de su madre. El abogado de Martín le explicó que los cargos eran graves y que, aunque el proceso legal sería largo, ya habían dado un gran paso. Martín, esto es más grande de lo que imaginábamos, dijo el abogado un día, tras una reunión con los fiscales del caso. Lo que empezó como un caso de maltrato se está convirtiendo en una investigación a gran escala. No solo están involucrados algunos cuidadores. Estamos hablando de una negligencia sistemática que abarca a toda la administración de la residencia. Martín sintió que la gravedad de la situación se intensificaba. Lo que había empezado como una intuición durante aquella primera visita a su madre ahora se había transformado en una lucha contra un sistema completo de abuso y encubrimiento. Pero, por primera vez, sentía que la justicia estaba cerca. Los medios de comunicación comenzaron a hacerse eco de la investigación, lo que añadió presión a las autoridades.
Los titulares de los periódicos locales no tardaron en hacerse eco del caso, denuncias de maltrato y robo en residencia de ancianos. La historia de Martín, junto con las de otros familiares que también habían decidido hablar, comenzó a circular. Las redes sociales estallaron con comentarios de indignación y solidaridad. Personas que ni siquiera conocían a los residentes se unieron al clamor por justicia, exigiendo que se tomaran medidas inmediatas. Martín, aunque abrumado por la atención mediática, supo que esto era lo que se necesitaba. La presión pública era su mejor aliada. La residencia no podría ocultar lo que había ocurrido ni enterrar el caso bajo una pila de burocracia si la opinión pública estaba encima de ellos. Sin embargo, la administración de la residencia no se quedó de brazos cruzados. Como había anticipado, intentaron contraatacar. Emitieron un comunicado a través de sus abogados, afirmando que los casos de maltrato eran incidentes aislados, obra de un par de empleados que ya habían sido suspendidos. Aseguraron que la residencia tomaba muy en serio el bienestar de sus residentes y que estaban colaborando con las autoridades. Martín sintió una oleada de rabia cuando leyó ese comunicado. Sabía que estaban mintiendo. Lo que había ocurrido no era un incidente aislado, y las pruebas que él mismo había recopilado demostraban que el problema era mucho más profundo. Pero también sabía que no podían detenerse. Tenían que seguir acumulando pruebas, testigos, y presión. A medida que la investigación avanzaba, más residentes y sus familias comenzaron a hablar. Otros familiares que, como Martín, habían notado comportamientos extraños en sus seres queridos pero no habían tenido la valentía o los medios para investigar, ahora se sentían respaldados. Algunos confirmaron haber notado la misma indiferencia y maltrato que Martín había presenciado, y varios de ellos también habían perdido pertenencias personales sin explicación. Con cada testimonio nuevo, el caso se volvía más sólido, más imposible de ignorar. Las autoridades se vieron obligadas a aumentar la profundidad de la investigación, revisando no solo los informes recientes, sino también los registros de años anteriores. Empezaron a descubrir un patrón de quejas y denuncias que habían sido sistemáticamente minimizadas o desestimadas por la administración de la residencia. Martín, aunque cansado por el largo proceso, se mantenía firme. Sabía que lo más importante era que la verdad saliera a la luz, no solo para que su madre recibiera justicia, sino para que otros residentes no tuvieran que sufrir lo mismo. Cada paso que daba, cada avance que lograba, lo acercaba a ese objetivo. Una tarde, mientras visitaba a su madre en su nueva residencia, sintió un alivio momentáneo al ver cómo ella, aunque frágil, estaba tranquila y bien cuidada. El personal era amable, atento, y el ambiente no podía ser más diferente del infierno que había dejado atrás. Su madre sonreía débilmente, pero había una paz en su mirada que le recordó a la mujer fuerte que siempre había sido. «Mamá, todo va a estar bien», le dijo Martín, tomándola de la mano. «Ya nadie te va a hacer daño». Ella lo miró con una expresión serena, aunque no del todo consciente de lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Aún así, Martín sabía que, en el fondo, su madre sentía la seguridad que tanto había anhelado para ella. A pesar de los avances en la investigación, Martín sabía que el camino aún era largo. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que la justicia estaba al alcance de su mano. Las autoridades habían abierto los ojos a la verdad y ahora todo el país estaba observando. La residencia no podría escapar de las consecuencias, y Martín se aseguró de que las voces de aquellos que habían sufrido en silencio fueran escuchadas. El inicio de la investigación era solo el primer paso hacia una batalla que él estaba dispuesto a luchar hasta el final. Martín sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarse al director de la residencia. A lo largo de los días, mientras la investigación seguía su curso, la frustración y la rabia que sentía aumentaban con cada noticia que llegaba sobre los avances del caso. Las cuidadoras habían sido suspendidas, varios supervisores estaban bajo investigación, pero Martín sabía que la responsabilidad final recaía sobre una sola persona, el director. Este hombre, siempre con su rostro inexpresivo y su postura calmada, había sido la cara de la residencia durante todo el tiempo que su madre había estado allí. Durante cada visita, él lo había recibido con palabras educadas y tranquilizadoras, asegurándole que su madre estaba en buenas manos.
Pero ahora, Martín veía aquellas palabras como una burla. Todo lo que había ocurrido, cada momento de maltrato, cada robo y cada acto de crueldad, había sucedido bajo su supervisión. Y Martín no podía permitir que se librara de su responsabilidad. El día que decidió ir a confrontarlo, el ambiente en la residencia era tenso. El personal se movía con nerviosismo, sabiendo que la investigación estaba cada vez más cerca de desenterrar la verdad. Martín caminó hacia la oficina del director con pasos firmes, con la decisión ya tomada en su mente. No iba a marcharse hasta haberlo enfrentado cara a cara. Cuando llegó, tocó la puerta con fuerza, dejando claro que no estaba allí para una charla casual. El director, un hombre de unos 50 años, con gafas y una actitud siempre controlada, lo recibió con una sonrisa forzada. Señor Hernández, qué sorpresa verlo por aquí. ¿Todo bien con su madre? Preguntó, en su tono habitual de cortesía distante, como si no supiera del torbellino que se estaba desatando en su propia residencia. Martín sintió que su sangre hervía al escuchar esas palabras, pero mantuvo la calma. Cerró la puerta detrás de él y se sentó frente al escritorio, sin quitarle los ojos de encima al hombre que tenía delante. Respiró hondo antes de hablar, asegurándose de que cada palabra estuviera cargada con el peso de la verdad. No, no está todo bien, dijo Martín, su voz fría y controlada. He venido a hablar con usted porque he descubierto algo que no puede ignorar. El director levantó una ceja, curioso, pero había una leve tensión en su mirada, como si ya sospechara hacia dónde iba la conversación. ¿De qué se trata?, preguntó, tratando de sonar calmado. Martín sacó una pequeña memoria USB de su bolsillo y la colocó sobre el escritorio del director. El ambiente en la oficina parecía volverse más pesado con cada segundo. Instalé una cámara oculta en la habitación de mi madre, dijo Martín, sin darle tiempo al director para reaccionar. Y lo que he grabado no solo es preocupante, es inaceptable. Su personal, en especial una de las cuidadoras, ha estado maltratando a mi madre. Y también la he visto robando sus pertenencias. El rostro del director pasó de la curiosidad a la incredulidad, y luego a una preocupación palpable. Sus manos temblaron ligeramente cuando tomó la memoria USB. Esto es muy serio, señor Hernández, dijo el director, intentando recuperar su compostura. Pero instalar una cámara sin autorización es una violación de las normas. No puedo. No me importa si violé alguna norma. Lo interrumpió Martín, golpeando el escritorio con el puño. Lo que me importa es la seguridad de mi madre. Y lo que he descubierto no puede ser ignorado. El director se quedó en silencio por un momento, claramente nervioso. Sabía que lo que Martín había traído consigo era más que una simple queja. Era evidencia. Y evidencia que podía hundirlo a él y a su residencia. Se levantó de su silla, con la memoria USB en la mano, y la conectó a su computadora. Mientras revisaba las grabaciones, el silencio en la oficina se volvía sofocante. Cada segundo que pasaba, la expresión del director cambiaba lentamente, de la incredulidad a la preocupación y finalmente al pánico. Martín, sentado frente a él, lo observaba en silencio. No necesitaba decir nada más. Las imágenes lo decían todo. Cuando el director terminó de revisar las grabaciones, sus ojos estaban muy abiertos, como si acabara de recibir un golpe que no había visto venir. Señor Hernández, esto es muy grave, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Le aseguro que tomaremos medidas de inmediato. La cuidadora será suspendida mientras investigamos más a fondo. No toleramos este tipo de comportamiento en nuestra residencia. Martín asintió, pero sabía que las palabras del director no eran más que una reacción protocolaria. No se conformaría con una simple suspensión. No quiero solo que la suspendan, respondió Martín, con una firmeza que resonaba en la habitación. Quiero asegurarme de que esto no vuelva a suceder. A nadie. No voy a permitir que mi madre, o cualquier otro residente, siga siendo tratado de esta manera. Así que más le vale hacer cambios reales. Porque si no, me aseguraré de que las autoridades se involucren aún más de lo que ya lo están. El director, claramente asustado, asintió rápidamente.
Por supuesto, señor Hernández. Haremos lo necesario. Lo investigaré personalmente. No volverá a suceder. Martín lo observó durante unos segundos más, evaluando la sinceridad en sus palabras. Sabía que, aunque el director prometiera cambios, tendría que seguir vigilando de cerca. No podía confiar plenamente en él ni en el sistema que había permitido que el abuso ocurriera en primer lugar. Voy a seguir vigilando lo que sucede aquí, advirtió Martín mientras se levantaba de la silla. Si algo le pasa a mi madre, o si descubro que esto sigue ocurriendo, se lo aseguro, las consecuencias serán graves. Sin esperar una respuesta, Martín salió de la oficina, dejando al director visiblemente nervioso y agobiado. Mientras caminaba por los pasillos de la residencia, sintió una mezcla de satisfacción y furia contenida. Sabía que había dado un paso importante, pero también que la batalla estaba lejos de terminar. Cuando llegó a su coche, tomó una respiración profunda. Había logrado enfrentar al hombre responsable de tanto sufrimiento, pero sabía que debía mantenerse firme, vigilante. El director había prometido tomar medidas, pero Martín no confiaba en las promesas. Sabía que la lucha por justicia para su madre y para los demás residentes apenas comenzaba. Martín había dado su advertencia, y ahora el director tendría que decidir si cumplirla. Los días siguientes a la confrontación con el director fueron un torbellino de emociones para Martín. Sabía que había dado un paso crucial al enfrentarse al hombre que había permitido el abuso en la residencia, pero también entendía que la verdadera batalla por la justicia apenas comenzaba. Las promesas del director sonaban vacías en su mente, y aunque había asegurado que tomaría medidas inmediatas, Martín no confiaba en que lo haría sin más presión. Sin embargo, ya no estaba solo en esta lucha. El caso había tomado fuerza en los medios. Las noticias locales comenzaron a cubrirlo con mayor profundidad, y, lo más importante, más familias empezaron a hablar. Los testimonios de otros residentes y sus familiares comenzaron a surgir en los medios de comunicación, pintando un cuadro devastador de maltratos sistemáticos en la residencia. Las redes sociales explotaron con indignación y solidaridad, y el público exigía respuestas. La presión mediática y social se volvió imposible de ignorar para las autoridades. Semanas después de la confrontación, el abogado de Martín lo llamó con una noticia que lo dejó atónito. Martín, han decidido clausurar la residencia de forma temporal, dijo con tono serio, pero optimista. Las pruebas que hemos presentado, junto con los testimonios de otros familiares, han sido suficientes para que las autoridades decidan intervenir. Martín sintió una mezcla de alivio y satisfacción. Era el primer gran logro en su lucha por justicia. La residencia, que hasta ese momento había funcionado con total impunidad, sería cerrada. Pero más allá de la clausura temporal, lo que realmente importaba era que la verdad estaba saliendo a la luz. Las autoridades no solo estaban cerrando el lugar, estaban iniciando una investigación mucho más profunda sobre todo lo que había ocurrido allí durante años. ¿Qué tan rápido puede avanzar esto?, preguntó Martín, consciente de que las investigaciones legales podían prolongarse. No será inmediato, pero el cierre temporal significa que ya no podrán seguir operando hasta que todo esté claro. Los directores y supervisores implicados en la gestión de la residencia serán interrogados, y algunos podrían enfrentarse a cargos. Las cuidadoras responsables del maltrato que viste ya están bajo investigación formal. Hemos logrado que el sistema empiece a moverse. Las palabras del abogado le dieron a Martín la sensación de que, finalmente, el proceso estaba avanzando en la dirección correcta. Sin embargo, sabía que la clausura era solo el principio. Lo más importante para él no era solo que la residencia cerrara, sino que los responsables pagaran por lo que habían hecho y que se asegurara de que otros residentes no volvieran a ser víctimas de abusos como los que había presenciado con su madre. Días después de la clausura, la noticia se hizo pública. Los titulares no podían ser más contundentes: clausuran residencia de ancianos tras denuncias de maltrato y robo. El caso de Martín había llegado a los medios nacionales, y los periodistas comenzaron a profundizar en las historias de negligencia que otros familiares habían compartido. El nombre de la residencia, que hasta entonces había sido considerada un lugar prestigioso, ahora estaba manchado de manera irreversible.
Las autoridades locales celebraron una conferencia de prensa donde anunciaron que no solo investigarían la residencia clausurada, sino que también revisarían otras residencias en la región para asegurarse de que no hubiera más casos similares. Lo que había comenzado como la lucha personal de Martín por proteger a su madre ahora se había convertido en un caso emblemático para la mejora de las condiciones en los centros de cuidado de ancianos en todo el país. Mientras tanto, Martín seguía visitando a su madre en la nueva residencia, donde ella se recuperaba poco a poco del trauma que había sufrido. Aunque su salud física seguía siendo frágil debido a su avanzada edad, su estado emocional había mejorado. El personal era atento, cálido, y Martín notaba cómo la tranquilidad había regresado a los ojos de su madre, esa serenidad que tanto había extrañado en los últimos meses. Una tarde, mientras la visitaba, su madre, sentada en su sillón junto a la ventana, lo miró con una expresión de gratitud que le llenó el corazón. «Hijo, me siento bien aquí», dijo con suavidad. «Gracias por cuidar de mí». Martín sonrió, sintiendo un nudo en la garganta, pero esta vez no era de rabia o impotencia, sino de alivio. Sabía que su madre estaba finalmente a salvo. «Siempre cuidaré de ti, mamá. No dejaré que te hagan daño nunca más». A pesar del alivio de saber que su madre estaba fuera de peligro, la batalla legal continuaba. Martín se mantuvo en contacto constante con su abogado, quien le informaba sobre los avances de la investigación. Las cuidadoras que habían sido grabadas maltratando a su madre estaban ahora enfrentando cargos de negligencia y maltrato a los ancianos, y la administración de la residencia se encontraba bajo escrutinio severo. El director, que había tratado de minimizar las acusaciones, estaba siendo investigado por encubrimiento, y el caso se estaba expandiendo a otros niveles de responsabilidad dentro de la organización. La residencia no solo había sido clausurada, sus responsables ahora enfrentaban la posibilidad real de ser procesados. Las pruebas que Martín había proporcionado eran irrefutables, y cada día que pasaba se sumaban nuevos testimonios y pruebas que consolidaban el caso. Las autoridades, presionadas por el eco mediático y el clamor social, no podían permitirse dar marcha atrás. Finalmente, meses después de que todo comenzara, el abogado de Martín lo llamó con la noticia que había estado esperando. «Martín, lo hemos logrado. Los directivos de la residencia han sido acusados formalmente de negligencia grave. Los cargos incluyen maltrato, robo de bienes personales y fallos sistémicos en la administración. No solo enfrentarán consecuencias legales, sino que la residencia no volverá a operar». Martín sintió una oleada de alivio recorrer su cuerpo. Habían ganado. La residencia que había causado tanto dolor a su madre y a otras personas había sido derrotada, y los responsables pagarían por lo que habían hecho. La noticia fue recibida con alegría por las familias de los demás residentes que habían sido víctimas. Muchos de ellos se pusieron en contacto con Martín, agradeciéndole por su valentía y su perseverancia. Si él no hubiera instalado aquella cámara, si no hubiera tenido el coraje de enfrentarse a la dirección, todo habría seguido igual. Pero gracias a sus acciones, se había desmantelado un sistema corrupto que había causado tanto sufrimiento. En las semanas que siguieron, los medios continuaron cubriendo el caso. La clausura definitiva de la residencia fue vista como un triunfo no solo para las víctimas, sino también como un símbolo de la lucha contra el abuso en las instituciones de cuidado de ancianos en todo el país. El caso de Martín se convirtió en un referente para muchas otras familias que comenzaron a alzar la voz sobre las condiciones de las residencias donde estaban sus seres queridos. Una tarde, mientras visitaba a su madre, Martín se sentó a su lado, mirando por la ventana donde el sol comenzaba a ponerse. Su madre lo miró con una sonrisa suave. «Hijo, siempre supe que me cuidarías», dijo en un susurro. Martín sintió que el nudo en su garganta regresaba, pero esta vez, era un nudo de orgullo. Sabía que había hecho todo lo posible por protegerla. Su madre estaba a salvo, y la justicia, finalmente, se había hecho. Aunque la lucha había sido larga y dolorosa, Martín sabía que había valido la pena. Había logrado no solo proteger a su madre, sino también darle voz a aquellos que habían sufrido en silencio. Y aunque el camino hacia la justicia nunca es fácil, él había demostrado que, con coraje y determinación, incluso las instituciones más corruptas pueden caer.
Ese día, mientras la luz dorada del sol entraba por la ventana, Martín se permitió, por primera vez en mucho tiempo, sentir paz.